contrato social del que habla Rousseau, la ley, la norma, me la tiene que reconocer ese derecho y me lo reconoce. ¿Ah? Por ese lado viene el concepto de Rousseau. Y por ese lado es que nace el derecho objetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? Es ese conjunto de normas que te dejan a ti, me dejan a mí, convivir en paz. Que buscan que la convivencia sea pacífica. Entonces, cuando yo voy por el camino del derecho, vaya en el medio, vaya en una punta, vaya en otra, cuando yo voy en ese camino, no hay problema. ¿Tá? Ahora, cuando yo salgo del camino, cuando yo hago algo que puede dañar o daña a otras personas o a la sociedad en sí, o hasta pone en peligro que haya un daño, aunque el daño no se llegue a causar, en ese caso están las normas que me dicen, no, eso no se puede hacer, y usted entonces está sancionado por hacer eso. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos esa unión del derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿Ah? Ahí se unen. O sea, nosotros tenemos como individuos derechos subjetivos, pero esos derechos subjetivos están regulados por el derecho objetivo. Podríamos llegar a una definición de derecho muy simple, pero no por simple no deja de ser correcta, que diríamos que el derecho es el conjunto de facultades o prerrogativas que tienen los individuos de la especie humana y que son regulados por normas de conducta que hacen posible la convivencia de estos seres. Esa sería una definición que de alguna manera encierra los dos puntos de vista, el punto de vista subjetivo del derecho como algo personal y el punto de vista objetivo, el derecho como norma. Y por eso es que yo te dije hace un ratito que no son dos derechos diferentes, es un derecho que yo lo veo desde dos puntos de vista. Pero no existe el uno sin el otro. ¿Tá? A nivel del derecho se han planteado discusiones acerca de que si es correcto lo de Rousseau, si es correcto que primero nace el derecho subjetivo y después nace el derecho objetivo. O hay quienes dicen que primero nace el derecho objetivo y después nace el derecho subjetivo. Ahí son teorías, o sea, no vamos a desarrollarlas ellas, simplemente les voy a dar una idea. Por un lado, entonces está Rousseau con su contrato social, que el individuo nace con sus derechos, los entrega para que el Estado se los devuelva. Pero, ¿qué es lo que nace primero? Para Rousseau, el derecho subjetivo. Generalmente los alumnos son muy idealistas y dicen que sí, primero nace el derecho subjetivo. Mis derechos innatos, mis derechos como persona humana están primero a los derechos objetivos, que son los derechos de la sociedad. En una vereda bien opuesta a esta se encuentra, por ejemplo, Kelsen. O sea, Kelsen se opone a lo que dice Rousseau. Kelsen dice al revés. Kelsen dice que el derecho subjetivo es el reflejo de lo que es el derecho objetivo. Que primero nace la norma. Y como nace la norma, nace, o después que nace la norma, nace el derecho subjetivo. Les voy a explicar esto con un ejemplo bien fácil. Yo le pido dinero a cualquiera de ustedes. ¿Me prestan 2.000 pesos? Me prestan 2.000 pesos cuando yo les digo, bueno, el que me preste 2.000 pesos, ya le aviso que yo lo voy a devolver el 15 de octubre. El día 15 de octubre yo devuelvo el dinero. Bien. Entonces, me prestan ese dinero.
hay todas unas normas que dicen, ¿no? El préstamo de dinero, firmarlo, de documentarlo, ¿ah? O sea, todo bajo las normas del derecho objetivo. Muy bien, puedes venir tú, no sé, unos días antes y decirme, por ejemplo, el 6 de octubre, venís y me decís, ¿me devolvés los 2.000 pesos? ¿Puedes hacerlo? Como poder hacerlo, los podés. ¿Yo te tengo que devolver los 2.000 pesos? No, ¿por qué? Porque hay un acuerdo de que es a partir del 15 de octubre que yo te los tengo que devolver. Si yo el 15 de octubre no te lo devolví, tú ya me avisas, me tenés que devolver el dinero porque quedaste de devolvérmelo hoy. Y el 16 quedaste de devolvérmelo ayer, me tenés que devolver el dinero. Y el 17 así, y si agarrás, un día me decís, bueno, entonces yo me presento a la justicia y que te rematen, que te ejecuten, pero el dinero vos me lo vas a devolver. ¿Ah? ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiere decir Kelsen? Que ese préstamo de dinero está regulado por una norma de derecho. ¿Sí? Y la norma de derecho dice que el dinero o que el bien es exigible desde el momento en que se pactó. Y yo había pactado contigo que te lo devolvía el 15 de octubre. Por lo tanto, si tú el 6 de octubre venís y me decís, me das ese dinero, ¿sí? Yo te digo, no tenés derecho a reclamármelo. Y es verdad, no tenés derecho a reclamármelo. Entonces dice que ¿vieron cómo nace primero el derecho objetivo? ¿Por qué? Porque lo que yo firme es una norma de derecho objetivo. Y yo dije el día 15. Por lo tanto, por lo tanto, a partir del día 15, cuando la norma dice ahora se puede pagar, ahí nace tu derecho a reclamarme que yo te lo pague. Antes no. ¿Ah? Antes no. ¿Puede ser? ¿Entendieron eso? Espero que sí. ¿Tá? De todas formas, es algo teórico. Entre la gente joven y las personas que son idealistas y eso, prima la teoría de Rousseau. A los que nos gusta el derecho, estudiamos el derecho, nos gusta más la teoría de Kelsen, o sea, el derecho. ¿Tá? A veces Kelsen es a veces Kelsen es, ¿cómo se dice? Muy, muy legalista, al punto tal que su teoría se llama la teoría pura del derecho. ¿Ah? Y bueno, entonces Kelsen dice eso. O sea, primero nace el derecho objetivo. Cuando existe la norma del derecho objetivo, ¿ah? No existe, cuando existe la norma de derecho objetivo, recién ahí aparece el derecho subjetivo. O sea, yo hasta que no me permita la norma de derecho objetivo reclamar, yo no puedo reclamar. ¿Ah? Por lo tanto, les repito, son dos opciones. Es teórico, simplemente es para que entiendan cómo se maneja y que no es fácil, no es esto es así y así es. ¿Está? Bien, ya entonces tenemos una idea de qué es el derecho y elaboramos una definición teniendo en cuenta los dos elementos básicos, el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Ahora sí, vamos a separar el derecho objetivo del derecho subjetivo. ¿Tá? Vamos a separar. Yo separo el uno del otro y vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por el objetivo ahora. ¿Tá? Y con el derecho objetivo vamos a estudiar los principales elementos del derecho. ¿Qué es el derecho objetivo? ¿Cómo se forma? Ley, constitución, o sea, los principales eh, elementos que integran ese orden jurídico. ¿Tá? Pero vamos a seguir entonces evolucionando en el derecho.
Dijimos que los individuos viven en sociedad y que el derecho objetivo entonces lo que tiende es asegurar eso, que los individuos vivan en sociedad. ¿Bien? Entonces los individuos viven en sociedad. ¿Por qué? Porque es su naturaleza y por lo tanto necesitamos normas. ¿Mm? Y normalmente las normas preexisten a nosotros. O sea, cuando nosotros nacemos ya existen normas y las normas van cambiando. ¿Mm? Y esto hace que el derecho sea una cosa dinámica. Yo siempre le digo a los alumnos lo siguiente. Les pregunto, ¿ustedes son casados con el derecho? Entonces ya me miran como si yo estuviera loco, ¿no? Dirán, ¿y este loco de dónde salió? Más o menos, ¿tá? Entonces, por supuesto, no, nadie es casado con el derecho. Digo, bueno, entonces el día que ustedes entiendan que son concubinos, saben que el concubinato es una forma de vivir, de convivir dos personas sin estar casados. Entonces digo, el día que ustedes aprendan que son concubinos del derecho, ese día van a aprobar la materia muy fácilmente. Muy fácilmente. Y eso, ahora, entiéndanlo. Yo puedo estudiar historia. ¿Mm? La historia son hechos que pasaron así, 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 así. Hay subjetividades. Hay gente que entiende que por ese hecho fue de una manera, otros entienden que fue hecho de otra. O sea, no es simple estudiar historia, ¿verdad? No es simple. Pero, sin embargo, los hechos esos no se van a modificar. Vamos a, yo que sé, a suponer el éxodo del pueblo oriental. Sí, puedo interpretar lo que Artigas tenía una estrategia, que Artigas se quiso ir, que Artigas, en fin, esto, el otro. Puede dar millones de interpretaciones, pero el hecho objetivo fue uno. O sea, miles y miles de personas siguieron a el jefe de los orientales a un exilio y fue así. ¿Tá? El derecho es diferente. El derecho convive con nosotros. ¿Tá? Yo recuerdo que en el 2013, siguiendo el orden del programa, que ahora lo cambié, por abril, más o menos, di matrimonio. ¿Tá? El concepto de matrimonio, que es el matrimonio, impedimentos, bueno, di todo lo que se da de matrimonio, ¿no? Todo lo que el Código Civil dice del matrimonio. En agosto entró a regir la nueva ley de matrimonio, la 19.075, que es la que está vigente hoy, que es conocida con el nombre de matrimonio igualitario. Modificó muchísimas cosas del matrimonio, o sea, cosas por hacerlo igualitario y otras por no hacerlo igualitario, también las modificó. ¿Tá? ¿Eso qué significó? Que yo tuve que hacer un alto en la parte que estaba hablando de derechos objetivos, como por ejemplo constitución y esas cosas, creo que andaba por los poderes, tuve que destinarle 6 horas de clase a explicar los cambios. ¿Tá? Y decir que ellos ya tenían los anteriores, entonces bueno, traigan el material y vamos a ver, bueno, ¿los impedimentos cambiaron? Sí, cambió la edad, cambió la parte que dice que el hombre esto y la mujer lo otro. ¿Tá? Entonces cambiaron elementos. Bueno, y así, en 6 horas, modificamos algo que habíamos dado. ¿Por qué? No es como el éxodo del pueblo oriental que no podemos decir, no, mirá, cambiaron de ruta o hicieron esto. O... No, no. ¿Ah? Porque eso ya fue y fue así. El derecho es así hoy, pero no sabemos mañana. No sabemos mañana. Ahora en el Parlamento puede haber en estudio un montón de leyes, un montón de normas. ¿Tá? Y ese montón de leyes o un montón de normas no sabemos si van a seguir vigentes o van a ser aprobadas. Y si son aprobadas, se modificarán muchas cosas. Y bueno, y así es el derecho, es dinámico, es dinámico. ¿Tá? Pero ustedes son duros por gusto, no duros por burros, sino duros porque no les gusta que yo les diga esto.
que le estás dando importancia a tu materia. No, yo le doy la importancia que tiene mi materia. ¿Ah? Pero ¿qué les quiero decir? Que yo la historia la estudio en libros. El derecho, ustedes lo leen en libros, pero el derecho también se estudia en un informativo de televisión, en un diario. Así se estudia el derecho. ¿Por qué? Porque cuando cambia una ley o cuando dice se está discutiendo en el Parlamento la ley que transforman esto, que cambia esto otro, ahí es parte del derecho. Eso se estudia también en el derecho. ¿Me explico? Porque el derecho es dinámico y tenemos que entender que convive con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra idea sigue siendo la del libro. Y si yo tengo la idea del libro, a mí el derecho me parece lejano. ¿Tá? Si yo no hago algo jurídico, el derecho ni me toca. Mentira que convive conmigo. Entonces yo le pregunto, ¿nunca toman un ómnibus? ¿Nunca van a un supermercado? ¿Nunca van a una panadería? Si yo subo un ómnibus y el ómnibus tiene un destino determinado, ¿qué quiere decir? Que ese ómnibus, si yo pago el pasaje correspondiente, me va a llevar a ese destino, no a otro. Hay una propuesta del ómnibus en llevarme a ese destino. Y yo del momento que pago el pasaje, acepto eso. Y es una norma de derecho. Si el chofer agarra y dice, no, no, yo ahora voy para otro lado porque tengo ganas de ir por mi casa un rato. No, señor, usted me tiene que llevar ahí. Y si lo hace, ¿eh? La empresa se va a tener que hacer responsable de un montón de gastos, juicios y millones de cosas. ¿Por qué? Porque era otro el convenio que hay. Si yo voy a la panadería y digo, bueno, mire, quiero ese pan, el individuo me lo da y yo lo pago, ¿tá? Y si el individuo me dice vale 10 pesos, yo le doy 10 pesos, y me dice 30 pesos, yo 30 pesos, pero si me dice 100 pesos, digo, ah, no, me parece muy caro, no lo quiero. No hago, no hago ese contrato. Es un contrato, es una compraventa. Yo pago un precio, otro. O viene y yo le digo, bueno, quiero un pan de catalán. Y viene, pero están quemados. Digo, no, no, yo quemados no los quiero. Pero si yo los quiero, o no vienen quemados y me los llevo, estoy regulado por normas de derecho. ¿Tá? Existen normas de derecho. ¿Tá? Yo voy a mi casa, como un pedazo de pan y está ácido, voy y digo, mire, yo recién lo compré, esto está ácido. Y él tiene la obligación de devolvérmelo. ¿Tá? O devolverme el dinero o cambiarme el pan por un pan que no esté ácido. ¿Por qué? Porque existen, está regulado por normas de derecho, existen normas de derecho que lo obligan. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos que entender que en toda nuestra vida, en todo nuestro accionar, está presente el derecho. Yo ahora estoy acá, bueno, yo no tengo hijos menores, pero tenemos conocidos, hermanos, lo que sea, que son menores, ¿verdad? Y normalmente a uno, un hijo, lo educa porque es su hijo, porque quiere que progrese. Uno normalmente a su hijo lo alimenta porque es su hijo, quiere que esté bien, saludable. Uno normalmente a su hijo le da la vestimenta que cree adecuada y que está en sus posibilidades. ¿No es así? ¿Por qué eso es así? Porque yo lo creo, porque lo siento, porque es mi hijo. Pero ¿qué pasa si no lo hago? Lo que yo les decía, existe la patria potestad. Entonces, la patria potestad me obliga a mí a hacerlo. ¿Tá? Me obliga a hacerlo. Entonces, yo tengo necesariamente, ¿verdad? Yo tengo necesariamente que, este, que cumplir esas cosas. Entonces yo hago millones de cosas, sin darme cuenta que están reguladas por el derecho. ¿Mm? Normalmente nosotros no robamos. Estamos educados desde chicos, se nos han dado valores que no robamos. Pero ustedes piensen un poquitito cómo nos enseñan esos valores. Nos enseñan con normas de derecho. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cuando yo era chiquito y iba a un supermercado, a algún lado, claro, vos veías un caramelo, las pastillas, galletitas y manoteabas.
¿tá? Entonces te venía y te decía tu padre, no, eso no se toca. Digo, pero yo quiero, no, no lo llevas. ¿Sabes por qué? Porque viene el señor, y ahí te señalaba cualquiera que pasaba por ahí, y te lleva preso. Entonces yo, pa, y preso, ¿viste? Y largabas. Entonces te estaba transmitiendo un valor de que lo que no es tuyo, no lo toques. Pero ¿a través de qué te lo estaba transmitiendo? A través de una norma de conducta, a través de una norma jurídica. Porque esa norma jurídica existe. ¿Está? Porque yo ahora estoy acá y estoy tranquilo que no voy a ir preso porque no robé nada, porque no hice nada fuera de la ley. Y ustedes también estamos tranquilos. Pero ¿qué pasa si lo hacemos? No van a esperar que lo hagamos para crear una norma. No, la norma existe. La norma está ahí arriba, esperando que si pasa algo para decir, chuc, venga, usted para acá porque hizo esto. ¿Me explico? Por eso nosotros convivimos con el derecho. Nosotros tenemos que darnos cuenta que actos que nosotros los creemos familiares, de familia, actos que nosotros los creemos sociales, siempre en el fondo hay una norma de derecho por si no se cumple con lo que tiene que ser. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar por hoy y voy a redondear esto. Entonces diciendo que este derecho objetivo, del cual vamos a hablar en la próxima clase, este derecho objetivo tiene por finalidad la conducta externa del individuo, no la conducta interna. Por ejemplo, yo no robo, ¿tá? Yo no robo. ¿Por qué no robo? Porque la religión me lo impide, porque hay un mandamiento que dice no robarás, o porque considero que moralmente es incorrecto apoderarme de algo que no es mío. ¿Tá? Entonces hay un montón un montón no, hay otras órdenes de conducta, la religión, la moral, los usos sociales, ¿tá? Que se ocupan de eso interior del individuo. El derecho, en este sentido, lo podemos ver como una conducta exterior. El derecho se ocupa de lo exterior. Al derecho no le importa si yo no robo porque tengo miedo de ir preso o porque creo que puedo ser castigado por Dios o porque creo que no tengo derecho a tocar lo que es del otro. No le importa. Al derecho le importa que yo no robo y chao. Esa conducta mía es aprobada. ¿Verdad? También está lo otro. Al derecho no le importa determinadas cosas que yo hago y las hago porque creo bueno, lo que yo creo que es un estado de necesidad, pero no me doy cuenta que estoy perjudicando a otra persona. ¿Tá? Entonces, al derecho tampoco le importa. Bueno, el hecho objetivo es que yo no cumplí. Por ejemplo,